Hola, buen día, mis queridos alumnos, bienvenidos nuevamente. Dios me les bendiga. Demos gracias a Dios primeramente por tenerlos aquí presentes con la dicha de tener salud, dispuestos a seguir adelante, luchando para ser mejores personas, mejores profesionales. Y pues Dios es el único que puede dar esa fuerza y voluntad de seguir. Quedemos reunidos, motivados y muy bendecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. También hoy hablaremos sobre uno de los valores, que en este caso es uno de los valores fundamentales, que es la disciplina. Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras virtudes y es la disciplina. Sin la disciplina es prácticamente imposible tener la fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. Bueno, vamos a escribir. Me encantaría tenerlos aquí en persona para poder discutir sobre eso, poderles escuchar sus opiniones, dialogar, porque es muy importante para nosotros. ¿Ok? Bueno, como ejemplo, pues nosotros sabemos por la situación por la cual estamos pasando todos a nivel mundial, esta enfermedad que ha llegado al mundo, que no es nada fácil enfrentarlo y pues muchos pues lo estamos viendo como una parte no favorable. Hemos observado varios cambios en nuestros hogares y en nuestra sociedad en general. Nuestro comportamiento ha cambiado y muchos lo ven como desfavorable, otros como una oportunidad para recapacitar en todo lo que hemos hecho. Ya sea bien o ya sea mal, pues estamos recapacitando y pues tratamos de actuar bien. Bueno, más sin embargo, pues tener disciplina de entender y acatar la responsabilidad de cuidarnos, eso lo podemos hacer empezando desde casa, haciendo caso a las reglas y normas que se nos han dicho que hagamos, por ejemplo, poniéndonos las mascarillas cuando salimos de casa, lavándonos las manos, tener distanciamiento social en los lugares donde vayamos a hacer nuestros mandados. También los lugares que visitemos tenemos que aceptar las normas de bioseguridad, porque no sé si ustedes han escuchado las historias que los que hace mucha gente, por ejemplo en los bancos, en supermercados, farmacias, que a veces no quieren cumplir con las normas y eso pues es desobediencia. Tenemos que seguir las reglas, muchachos, tenemos que saber que eso es un bien para nosotros. Porque de nada cuesta tener la disciplina de cuidarse a sí mismo, nada nos cuesta y pues a veces no queremos cumplir esas normas. Y eso pues como les he dicho es desobediencia, eso es no tener una disciplina de seguir acatando las reglas ya establecidas que nos están dando y las cuales pues debemos cumplir por a nuestro propio bien. Como dice el texto bíblico, el que el que tiene poca disciplina menosprecia su alma. Tenemos que tener disciplina ante todo, muchachos, y tener la capacidad de entender eso. Sé que somos muy capaces de entender eso. Nosotros tenemos a nuestros padres, a nuestros superiores, a las cuales nos imponen reglas, nos imponen eh, ciertas normas que tenemos que seguir, ya sea en el hogar, en el trabajo o donde estemos, ¿sí? Tenemos que ser capaces nosotros de poder entender eso y poder llevarlo eh, con una mejor disciplina, ¿sí? Para el bien no solo de nosotros, sino para el bien de la sociedad. Si nos portamos bien y acatamos las reglas que nos dicen, será un buen comportamiento con nosotros mismos y ante la sociedad para vivir mejor. Otro ejemplo, nosotros como maestros, los que los instruimos a ustedes para ser excelentes profesionales y también ustedes como alumnos que deben estar dispuestos a aprender y a tomar esta oportunidad con disciplina. Tenemos que cumplir con nuestras tareas. La disciplina es tener que hacer tareas y presentarlas al maestro. Eso es en parte muy importante porque estamos en esa etapa que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, que nos estamos convirtiendo de
jóvenes, adultos, y tenemos que ser muy, muy disciplinados a la hora de entender, a la hora de hacer nuestras cosas con responsabilidad y disciplina. Con eso creo que ya es un poquito suficiente que nosotros podemos entender eso dentro de lo que cabe. Ya como estudiantes, pues tengamos la disciplina de hacer nuestras tareas y poderlas presentar a sus maestros. Bueno, pasamos a nuestra clase ahora, que les empezaré dando pues un pequeño repaso. Me disculpo realmente porque yo sé que las clases no es un poco fácil, y desde casa pues solo estar leyendo y leyendo sin que alguien esté explicando es un poquito difícil. Entonces le voy a hacer un repaso desde las clases que estuvimos allá presenciales y las clases que les he dejado en el blog. ¿Sí? Espero que hagan mis tareas. Muchos me las han presentado, de verdad. Muchos. Los felicito a los que me han presentado las tareas. Y pues los que no la han presentado, que son pocos, y que déjenme decirles, muchachos, que no están siendo evaluados. Ustedes no tienen notas y ustedes no presentan esas tareas. A los que no las han presentado, por favor, preséntenlas, traten de hacerlas. Espero que esta clase de hoy les sirva mucho para poder ponernos al día con nuestras tareas. ¿Ok? Hay un tema que me importa mucho. Bueno, tienen varios temas, pero voy a empezar como los dejé desde presencial. Por ejemplo, vamos a escribir repaso. ¿Ok? Los dejé en potencia de números enteros. ¿Ok? Les había dicho de que números enteros eran aquellos números que se podían contar, cosas que se pueden contar, por ejemplo 1, 2, 3. Les daba ejemplos como por ejemplo los botones de su celular que muestran ahí, que muestra del 1 al 9. También los números que usted puede ver a la hora de cambiar un canal. Ahí se le demuestra que es un número entero. Ahí no le estoy hablando yo de raíz cuadrada, de raíz cúbica o de un tercio de un número. No, le estoy hablando de un número entero, un número completo. Entonces esto es potencia de números enteros. Y habían ciertas propiedades que usted tenía que entender, que en clase pues traté de darles a entender este tema, pero ahorita se lo voy a retomar de nuevo. Hay 6 propiedades que me gustaría repasar, ¿sí? Potencia de números enteros. ¿Qué significa potencia de números enteros? Significa que un número entero, digamos A puede ser cualquier número. A puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta una variable. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser cualquier variable, puede ser cualquier número que usted conozca. ¿Ok? Entonces la primera potencia que nosotros habíamos estudiado era la potencia 0. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. La potencia 0, miren, potencia 0. Y escribíamos un número a la 0. ¿Qué nos dice esa potencia? Que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Ok? Eso es muy importante saberlo. Vamos por la 2. Vamos por la 3. Eso es muy importante saberlo, muchachos. También está la potencia 1. Potencia 1. ¿Qué significa? Que todo número elevado a la 1 es el mismo número. Yo ya les dije, A puede ser cualquier número. A puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier número puede ser una variable.
todo número elevado a la 1 es el mismo número. Por ejemplo, digamos, si yo tengo 5 elevado a la 1, ese número va a ser ¿qué? El resultado sería 5. Mire, esta que ve aquí usted es mi potencia, ¿sí? Número elevado a otro número significa potencia de números. ¿A qué valor está elevado ese número? ¿Ok? La cuarta me dice producto de potencias con la misma base. Miren, producto de potencia con misma base. ¿Qué significa que sea con misma base? Significa que tienen el mismo número. Por ejemplo, si a mí ya saben ustedes qué significa producto, significa multiplicación. Quiere decir que si yo tengo una multiplicación de dos números iguales, por eso se le llama con la misma base. Tienen dos números iguales elevados a potencias distintas, por ejemplo, a una potencia m y a una potencia n. N y m pueden ser cualquier número, digamos, puede ser a la 1 por a la 6. ¿Qué dice el resultado? Esto va a ser igual. Escribimos la base y sumamos la potencia. Entonces, en este resultado, ¿qué sería? Copiamos la base, que en este caso es A, y sumamos las potencias, que en este caso sería 1 más 6. ¿Qué nos quedaría? A la 7. Mire, eso es un pequeño ejemplo. Eso lo puede ser con cualquier número, con cualquier base. Base es esta parte. Mire, este número a la cual está elevado a esta potencia. Ok, vamos a escribir la 4. Y dice división de potencia. Miren, tenemos división de potencia. ¿Ok? División de potencias con la misma base. ¿Ok? Y es lo mismo, por ejemplo, si yo digo división, ¿qué significa? Que usted va a dividir un número entre otro número. Por ejemplo, yo tengo a la m sobre a la n. Mire, y esto es división de potencia. A esto le llamamos división de potencia. ¿Y a qué va a ser igual? Copiamos la base. ¿Por qué? Porque dice con la misma base. Significa que este número con este número que yo vaya a tener aquí serían iguales. Si no son iguales, no se podría hacer. Entonces se copia la base. ¿Y qué se hace con los exponentes? Con esto que tenemos aquí, se restan. Miren, n menos m. ¿Ok? Como ejemplo, digamos que yo tengo 7 a la 3. Miren, 7 a la 3 dividido entre 7 a la 4. ¿Ok? Como es misma base, significa que yo tengo el mismo número aquí y el mismo número acá. Entonces, esto va a ser igual. Copio la base tal y como está aquí en la fórmula. Copio la base. Mire, mi base es 7. ¿Y qué hago con los exponentes? Mire, los resto. ¿Quiénes son mis exponentes? Son estos que tengo aquí. Mire, sería 3 menos 4. Y eso va a ser igual a 7. ¿Cuánto es 3 menos 4? Pues es menos 1. Recuerden que el número mayor prevalece el signo. Mire, 3 menos 4 es menos 1. ¿Ok? Y también está producto de potencias con el mismo exponente. ¿Ok? También está producto de potencias con el mismo exponente. Vamos por las 5. ¿Ok? Producto de potencias con el mismo exponente. Mire, ahí puede usted entender que no me están diciendo misma base, sino me están diciendo misma potencia.
Entonces quiere decir que yo puedo tener un número X o un número A cualquiera, a a la n, por b a la m. Me están diciendo misma potencia, mire, entonces quiere decir que el mismo número elevado que tengo acá debe ser igual al mismo número elevado que yo tengo acá. ¿Y eso a qué va a ser igual? Multiplico las bases, miren, en este caso multiplico estos dos y va a ser a por b, mire, abro un paréntesis y pongo la misma potencia, miren, eso sería así. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 4 por 9 a la 4, mire, tengo misma potencia, miren, y diferente base, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico 5 por 9, mire, y lo elevo a la misma base, en este caso sería 4. Entonces, ¿cuánto es 5 por 9? Es 45, miren, y me quedaría elevado a la 4. Ve que no hay mucha complicación ahí. Esas son las propiedades de potencia que yo quería volverles a recapitular. Y es muy importante que lo sepan. Recuerden, estos son números enteros, porque yo les he dejado tareas de números racionales que también me gustaría volverles a repasar esos temas, ¿ok? También hay otro tema que me gustaría, que es suma y resta de números racionales. Vamos a escribirlo y vamos a escribirlo en negro. Números racionales. ¿Ok? Números racionales, usted se preguntará qué son. ¿Se acuerda que yo les había dicho que eran números reales? Números reales es donde están todos los números posibles dentro de, pueden ser raíces cúbicas, números enteros, números racionales, números irracionales. Todo eso está dentro de los reales. Habíamos estudiado los números enteros y ahora vamos a estudiar los números racionales. ¿De dónde vienen los números racionales? Por ejemplo, usted dirá, ¿qué es un número racional? Es un número partido de otro número. Por ejemplo, un cuarto, 3/5, 6/5. Esos son números racionales. ¿De dónde salen estos números racionales? Por ejemplo, vayámonos a un segmento. Por ejemplo, esto es una distancia que yo tengo de 0 a 1. Mire, de 0 a 1. Pero digamos que de 0 a 1 hay infinitos números. Usted puede sumar infinitos números para llegar de 0 a 1. ¿Ok? Entonces voy a decir yo, quiero dividir esto de 0 a 1 en 3 partes. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Digamos, o en 4 partes, o en 5 partes, o en 6 partes, o en 7 partes. Puede ser en las partes que usted quiera dividirlo. Digamos que yo lo quiero dividir en 4 partes. Entonces voy a empezar diciendo, bueno, aquí tengo un cuarto, aquí tengo 2 cuartos, aquí tengo 3 cuartos y aquí tengo, mire, 4 cuartos. 4 entre 4 es 1. Entonces, ¿en cuántas partes he dividido el 0 a 1? Lo he dividido en 4 partes. Entonces, yo ahí estoy viendo mis números racionales, ¿sí? Mire, ¿cuántas partes tengo? Un cuarto más 2 cuartos más 3 cuartos más 4 entre 4 es 1. Entonces, yo estoy viendo en cuántas partes puedo dividir este número. Otro ejemplo que podemos observar es en la regla métrica. Usted puede irse a observar una regla. Usted sabe que una regla está de esas con las que usted mide. Tiene centímetros,
centímetros y pulgadas. Pero, y digamos que aquí empieza el 0, que aquí empieza el 1. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Usted sabe que si usted se pone a revisar su regla métrica, desde 1 a 2 usted puede ver un montón de rayitas que hay ahí. ¿Ok? Usted las puede ver así, chiquitas. ¿Qué significa eso? Significa la menor medida que tiene una regla métrica. Pero usted puede ver de 1 a 2 es 1 centímetro. Digamos que es 1 centímetro, que la regla está en centímetros. Entonces, estas rayitas que usted mira ahí en su regla, significa que son milímetros, es la medida, es la menor medida que tiene la regla métrica. Entonces quiere decir que 1 centímetro está dividido, si usted se pone a contarlas, hay 10 rayitas, quiere decir que está dividido en 10 milímetros. ¿Ok? Entonces, es otro ejemplo para que usted entienda de dónde proviene un número racional. Todo lo que usted quiera dividir. Por ejemplo, hay un ejemplo también de la pizza. Mire, ahí digamos que yo tengo una pizza y yo la quiero dividir en ¿cuánto? En 5 partes, 6 partes, no importa. Y digamos que yo la cociné, yo la puse al horno y digo, bueno, en mi casa son 7 personas. Entonces yo voy a dividir la pizza en 7 partes. Mire, 5, 6 y 7. Digamos que yo quiero dividirlo eso. Entonces, ¿en cuántas partes estoy dividiendo mi pizza? En una parte, digamos, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que son 6. 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, 4 sobre 6, 5 sobre 6 y 6 sobre 6. Mire, es una pizza la que yo estoy dividiendo en las partes que yo estoy pensando sacar para cada uno de mi familia. Entonces, los números racionales vienen de esa parte. Podemos dividir cosas, mediciones en las partes que nosotros queramos. No es un número entero. Si usted ve, esto no es un número entero porque ya en decimales, por ejemplo, si usted pone en su calculadora 1 entre 6 le va a dar un número bien chiquito, le va a dar un 0.0 y algo y así sucesivamente. Entonces, números que son de esta manera no son números enteros, son números partidos, son números que no son enteros. Entonces, mire la diferencia que hay entre números enteros y números racionales. ¿Ok? Y pues aquí entra el concepto de las fracciones, ¿se acuerdan? En una tarea que les dejé también para que ustedes entendieran qué eran fracciones, ¿sí? Las fracciones son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador y su valor está comprendido entre 0 y 1. Esas son tipos de fracciones que yo les había dejado. Fracciones, tipos de fracciones. Hay fracciones propias y también hay fracciones impropias, ¿sí? También les dejaba ejemplos, por ejemplo, cómo pasamos de una fracción impropia a número mixto. También les enseñé, para entender un poquito eso, división. ¿Se acuerdan que yo les enseñé a dividir en clase? Les dejé varias tareas donde ustedes tenían que dividir un número entre otro número. Creo que eso lo hicieron en la escuela, pues no lo voy a, a retomar ahorita porque no tenemos mucho tiempo. También hablamos, bueno, les dejé una tarea sobre donde tenían que escribir las fracciones presentes en cada dibujo. Y les aparecía una manzana, les aparecía una pizza, les parecía un triángulo, les parecía una flor. Espero, bueno, sí muchos me entregaron esa tarea, para que la mayoría me la entregó. Creo que hay como unos 5 estudiantes que no me han entregado esa tarea. Espero que sí me la vayan a entregar, muchachos. Quiero que lean bien esas partes, eso de suma y resta de números racionales también es muy importante. ¿Cómo va a aprender usted? Vamos a escribir esta parte también. Suma y resta
de números racionales. Vamos a escribir racionales aquí. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular este tema, porque yo se los dejé a ustedes para que me mandaran una tarea. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué entiende usted? Ya sabemos que es un número racional. Un número racional es aquel número que es partido. Por ejemplo, 1/3, 2/3, 5/4, 3/5. Esos son números que números racionales. Ahora bien, ¿cómo puedo sumar estos números? ¿Cómo me puedo sumar, restar, multiplicar o dividir números racionales? Es igual, es la misma técnica, es como que usted sume 1/5 más 3/5. Es igual que usted sume 3 más 5, solamente que hay una pequeña técnica para hacerlo y se lo voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, vamos a irnos a la suma. Vamos a sumar 7/5. Vamos a escribir ejemplo. Bueno, ejemplo. Vamos a escribirlo con azul. ¿Ok? Vamos a hacer suma de suma. ¿Ok? Me piden que sume 7/5 más 4/100. Y usted va a decir, ay no, pero ¿cómo hago esa suma? ¿Puedo sumar 7 más 4? ¿O puedo sumar 5 más 100? No sé cómo hacerlo. Bueno, ahorita vamos a ver. Mire, usted, por ejemplo, está viendo esta parte. 7/5 más 4/100. Hay una técnica, mire. Vamos a hacer la técnica cruzada que le llamamos. La técnica cruzada significa que multiplicamos y sumamos lo que tenemos aquí encerrado. Mire, ¿lo ve? ¿Qué significa? ¿Qué voy a decir yo? Esto va a ser igual. 7, vamos a pasar aquí. Este número 100 va a multiplicar al 7. Va a decir usted 100 por 7. Vamos a escribir por 100 por 7. Mire que sigue más. Más. Este 5 pasa arriba a multiplicar a 4. Y va a decir usted 5 por 4. Mire, está sencillo. Pasamos la línea y multiplicamos 5 por 100. Mire, 5 por 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Desarrollar esa multiplicación. Creo que usted multiplicar si sabe. 100 por 7 es ¿cuánto? 7 por 0, 0, 7 por 0, 0 y 7 por 1, 7. Mire, es 700 más el más que está allí. 5 por 4, tiene que saberse la tabla del 5 sí, o la tabla del 4. 5 por 4, 20. Mire, y esto lo pone así. Ahora 5 por 100, ¿cuánto es? Mire, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0 y 5 por 0, 0, entonces es 500. Mire, ahora bien, ¿qué es lo que nos toca hacer? Sumar lo que tenemos acá arriba. Mire, solamente sumar esto. 700 más 20 es 720 sobre 500. Y hasta ahí está muy bien hecha. Hasta ahí está muy bien hecha, ¿ok? Entonces, ¿qué parte difícil es poder sumar o restar o multiplicar o dividir fracciones? No es nada difícil, solamente es que usted lo ponga en práctica. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo.
siempre de suma. Entonces le vamos a poner 1. A este le vamos a poner 2. Vamos a sumar 3/5 más 4/6. Es la misma técnica, miren. Quiero que se enfoque ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto y vamos a multiplicar también esto y lo vamos a sumar. ¿Ok? Y vamos a decir, este 6 pasa a multiplicar al 3 y va a decir 3 por 6, cierro paréntesis, más, miren, sigue el más este 5 pasa a multiplicar a 4 y va a decir usted 5 por 4 sobre, ¿qué es lo que tenemos abajo? Multiplicamos los denominadores y vamos a decir 5 por 6. ¿Ok? Y esto aquí va a ser igual. 3 por 6, ¿cuánto es? Tiene que saberse las tablas, ya le dije. 3 por 6, 18. Mire, más, el más que sigue ahí, 5 por 4, 20. Sobre 5 por 6, ¿cuánto sería? 30. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que sumar esto que tenemos aquí. 18 más 20, ¿cuánto sería? 38 sobre 30, mire. Y ese es el resultado de hacer esta suma. 3/5 más 4/6. Este es el resultado. Ahora bien, otro ejemplo sencillo para que... O vamos a irnos a resta. Vamos a irnos a resta ahora. Vamos a ver. Estamos en suma. Vamos a irnos a resta. Es el mismo procedimiento. ¿Qué pasa si, como ejemplo 1, vamos a poner ejemplo 1? 1/2 menos 3/2. Miren, es la misma forma de hacerlo, solamente que ahora tenemos un menos. Ese menos que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Mire, aquí tenemos esto y lo vamos a hacer de la misma manera, de forma cruzada. De forma cruzada. ¿Cuál es el primer número que tenemos? Tenemos este 2, mire, este 2 que está aquí pasa a multiplicar al 1. ¿Ok? Mire, entonces vamos a escribir. Esto va a ser igual. Vamos a escribir de nuevo 1/2 menos 3/2. Va a ser igual. Este 2 pasa a multiplicar a 1 y va a decir 2 por 1. ¿Qué sigue? Sigue el menos, mire. Y escribimos menos. Este 2 de aquí abajo va a pasar a multiplicar a este tetra aquí. Y vamos a decir 2 por 3. Pasamos raya y vamos a escribir lo que tenemos en el denominador como multiplicación. Mire esto que tenemos acá. Y vamos a decir 2 por 2. Y esto aquí va a ser igual. 2 por 1, 2 menos 2 por 3, 6 sobre 2 por 2, 4. ¿Y cuánto nos va a quedar? Mire, 2 menos 6. Recuerde, el número mayor prevalece el signo. Nos va a quedar menos 4. 2 menos 6 es menos 4 sobre 4. Menos 4 entre 4, ¿cuánto sería, muchachos? Sería este, se me va con este y me quedaría un menos 1. Y esta es mi respuesta de resta. ¿Ok? Y esto es lo que entendemos como resta de fracciones. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, eso es una tarea que les dejé. Y como usted ya sabe restar y sumar fracciones,
Después le salía otro tema que era multiplicación y división de números racionales. O sea, estos mismos números pero multiplicándolos o dividiéndolos. Por ejemplo, si tenemos, tenemos que saber la forma de agrupar los factores. Entonces, digamos, vamos a ir a multiplicación. Vamos a ir a multiplicación de fracciones. ¿Ok? Multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es un poco fácil, no es difícil, para que no es nada difícil. Es la forma, por ejemplo, hay diferentes propiedades. Está la propiedad asociativa, la conmutativa, elemento neutro, elemento inverso, propiedad distributiva. Y pues eso lo pueden ver ustedes en el contenido que yo les he enviado. Solo es de que lo estén leyendo, que sigan recordando, haciendo un breve resumen de lo que ustedes ya han visto. Y ahorita yo solamente les estoy haciendo un pequeño repaso, ¿sí? Entonces en la multiplicación de fracciones, ¿cómo lo vemos? Entonces usted dice, digamos, vamos a utilizar la multiplicación de 1/2 por 3/5. Recuerden, este punto significa por. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo de diferente manera. ¿Ok? Podemos decir 1 por 3, 3. Y 2 por 5, 10. Miren. Entonces me quedaría 3 décimos. Es lo mismo, es como que usted multiplique esto y después esto. Lo mismo. ¿Ok? También hay otros ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un número multiplicando afuera de este número, ¿qué pasa si yo tengo 1/2 por 3/5 y afuera tengo que está multiplicado por 1/5? Mire, ¿qué pasa si tengo esto? Voy a hacer lo mismo, ¿ok? Voy a multiplicar, digamos, 1/2. Este quinto puede multiplicar a lo que yo tengo dentro. Entonces puedo decir 1/2 y puedo sacarlo. Puedo decir 3/5 por 1/5. Mire, está algo fácil. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría? De la misma manera. Nos quedaría de la misma manera. Copiamos el 1/2. Mire. Y esto que está afuera significa que está multiplicando. 3 por 1, 3, 5 por 5, 25. Mire. Y nos va a ir quedando más reducido. Multiplicamos ahora este medio por este 3 sobre 25. 1 por 3, 3. Mire, sobre 2 por 25 sería 50. Y este es mi resultado. Solo es de ir haciendo paso a paso lo que nosotros tenemos que tener en el problema, despacito a pasito. Cuando usted mire problemas así, no se alteren, decir, ay, es que no sé cómo hacerlo. No, paso a paso. Y como usted ya sabe, multiplicación, división o resta y suma de fracciones, pues es muy importante que sepa cuáles son las operaciones combinadas de todo eso. Un ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí, ejemplo 2, vamos a poner aquí. ¿Qué pasa si usted tiene una multiplicación junto con una suma? Digamos, yo tengo 1/2 por 1/4 más 3/2. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer eso?
Primero siempre voy a resolver lo que está en paréntesis. Mire lo que está aquí adentro. Lo que está aquí afuera, solo lo voy a ir bajando. ¿Sí? Y voy a ir diciendo 1/2 por. Abriendo paréntesis significa por. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí adentro? Voy a sumar fracciones tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cómo nos quedaría? Ya les había dicho que este 2 pasa. Vamos a hacer operación cruzada, miren. Y este va a pasar arriba. Entonces vamos a decir, este 2 pasa a multiplicar a este 1 y va a decir 2 por 1 más este 4 pasa a multiplicar a este 3 y va a decir 4 por 3. Abrimos, bajamos y decimos 4 por 2. Cerramos paréntesis. El 1/2 siempre lo vamos bajando, no estamos trabajando con él. 2 por 1, 2 más 4 por 3, 12. Sobre 4 por 2, 8. Y eso va a ser igual. El 1/2 lo vamos bajando, no vaya a ser otra cosa. 2 más 12 es 14. Y el 8 solo lo bajamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Solamente tenemos una multiplicación donde este 1/2 está multiplicando a 14 sobre 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer tal y como vemos ahí. 1 por 4, ve 1 por 14, 14 y 2 por 8, 16. Podemos reducirlo más. La mitad de 14 es 7 y la mitad de 16 es 8. Y entonces el resultado nos podría quedar 7 sobre 8. Miren. Y ahí tenemos este tipo de problema que es un poquito difícil, pero no tanto. Mire, aquí tiene una multiplicación y aquí tiene una suma. Lo primero es resolver lo que está en paréntesis, o sea, la suma de fracciones. Hasta que ya la hemos resuelto, esto que tenemos aquí, lo podemos multiplicar con lo que tenemos fuera. Y de la multiplicación de 1/2 por 14 sobre 8 es 7/8. No es muy difícil. Entonces, después creo que entramos a un tema donde era potencia de números racionales. ¿Ok? Habíamos visto potencia de números enteros, ahora vamos a ver potencia de números racionales. En realidad no es difícil de entenderlo, es un poco fácil. No quiero que se vayan a asustar pensando en que es difícil y sin serlo. Entonces, en primer lugar, pues la potencia de un número o de un cociente va a ser igual al cociente de cada uno de los números elevados al mismo exponente. Usted con solo escucharme va a decir a usted de acá a qué se refiere la mí, pero no se preocupe que no es difícil. ¿Ok? Vamos a escribir aquí potencia de números racionales. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a escribir la propiedad 1. Propiedad 1. Donde me dice que la potencia de un cociente es igual al cociente de cada uno de los números elevados al mismo exponente. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo un número A aquí y un número B aquí, elevados a un número, eso va a ser igual a la n sobre b a la n. Acuérdese, b puede ser cualquier número, cualquier número. A también puede ser cualquier número. Y n también puede ser cualquier número. Un ejemplo de eso, vamos a poner un pequeño ejemplo. Digamos que yo tengo 4 sobre 3 elevado a la 4. ¿Cómo me va a quedar ese resultado? Voy a guiarme de la fórmula que tengo acá. Entonces me va a quedar, ¿quién sería mi A en este caso? Mi A sería 4. ¿Quién sería mi B en este caso? Mi B sería 3. ¿Cómo me queda
a la n. ¿Y quién es n? N es 4, entonces me va a quedar 4 a la 4 sobre 3 a la 4. Miren, mismo exponente en ambos cocientes. No es muy difícil de entenderlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Un quinto elevado a la 3. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es mi A en este caso? Mi A es 1. ¿Y quién es mi B en este caso? Mi B es 5. Entonces, según la fórmula, queda A a la N y B a la N. Entonces, ¿quién es mi N? N es 3. Entonces voy a decir 1 a la 3 sobre B a la N. Y mi B a la N en este caso es 5. 5 a la N. ¿Y quién es N? N es 3. Mire, ve que no es difícil. Y eso es la primera propiedad. Vamos a la 2. Vamos a la 2. Digamos que tenemos lo mismo. Tenemos un cociente a sobre B, pero en este caso sería negativo el exponente. ¿Cómo nos va a quedar? A la menos n sobre B a la menos n. Es la misma forma, pero en este caso solamente cambia el signo. Miren, vamos a ir a la 3. La 3 nos dice potencia 0. Mire, hasta la vamos a escribir. Potencia 0. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos A sobre B y es 0 la potencia. Y yo les había dicho anteriormente que todo número elevado a la 0 es 1. ¿Se acuerdan? 1 sobre 1 es 1. Toda potencia elevada a la 0 es 1. ¿Ok? Tenían un par de tareas también de esa actividad donde tenían que aplicar las propiedades de la potencia y tenían que simplificar el resultado. Recuerden, simplificar es reducir lo más que podamos una respuesta. No tienen que dejarla solamente expresada con aquel gran chorizo de respuesta, sino que tienen que dejarla bien simplificada. También tenían otra lección que era operaciones combinadas. Operaciones combinadas es donde ustedes tienen suma, resta, división en un solo problema. ¿Se acuerdan? En un solo problema. Luego, recuerdo que les mandé una lección sobre lo que son variables y expresiones. Variables y expresiones, es muy importante que lo sepan. Primeramente tienen que saber qué son operaciones combinadas. Operaciones combinadas vamos a escribir. Operaciones combinadas. Es donde usted tiene, digamos, suma, resta de lo mismo. Digamos que tengo 3 por... Vamos a abrir un corchete. Siempre que sea un problema grande abrimos corchete. Y digamos que aquí tengo un quinto más 3 medios. Digamos aquí tengo por 1 medio más 9 menos 16 entre 2. Mire, esta es una operación combinada. Siempre que usted tenga este tipo de problema, lo primero que tiene que hacer es resolver lo que está en paréntesis. Siempre lo que está en paréntesis, después lo que está fuera del paréntesis. En este caso sería esto. Después sumas y restas. Y de modo que va a ir reduciendo todo lo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces,
Como usted ya sabe que son operaciones combinadas, tiene que volverlo a repasar. Entramos a lo que es concepto de variables y expresiones. ¿Cómo vamos a entender nosotros qué es una variable en una expresión matemática? Entonces, variables y expresiones. Variables y expresiones. ¿Ok? Este tema es muy importante que lo sepan porque ustedes ya se están adentrando a saber qué sería una ecuación, una función, cómo resolver, cómo encontrar el valor de una variable. Es muy importante. Entonces, digamos que yo tengo una expresión matemática, 4x menos 7 igual a 5. Recuerden ustedes también que todo lo que hemos visto anteriormente son suma, resta, multiplicación y división. La suma se define con un más, la resta con un menos, la multiplicación con una cruz o un asterisco como usted lo quiera hacer o un punto, la división con un entre. Entonces a todo esto nosotros le llamamos operadores. ¿Qué son operadores? Operadores son los que nos llevan de una cosa a otra cosa. ¿Qué pasa si usted suma 1 más 5? ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a un número. 1 más 5 es 4. Entonces, a esto, miren, le llamamos operador. A la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros que esta es una ecuación o cuál es la introducción a saber qué son variables y expresiones? Esta que vemos acá es una expresión matemática, pero entre ella hay números y variables. A esto le llamamos variable, a un número que aparezca acompañado de una variable o de una letra, como usted lo conoce. Entonces, a esto le llamamos ¿qué? Coeficientes. El número que acompaña a la variable se llama coeficiente. A esta letra que usted ve aquí le llamamos variable. A este símbolo que usted mira aquí le llamamos operador. ¿Por qué es operador? Porque hay una resta, nos va a llevar de una cosa a otra cosa. Ahora, a estos números que usted ve aquí, al 7 y al 5, le llamamos términos independientes. Términos independientes. ¿Ok? Entonces, un símbolo para un número que aún no sabemos es normalmente una letra como una X, una Y o una Z, una W, cualquier letra. Por ejemplo, podríamos tener X más 2 igual a 6. ¿Quién es la variable en este caso? Mi X sería mi variable. Y estos dos números son términos independientes. ¿Ok? Es muy importante que usted sepa eso. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un ¿cómo les digo? A un nivel mayor para entender lo que es el álgebra. Porque esta es una rama de la matemática que es álgebra. El álgebra es simplificación de expresiones matemáticas donde está la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? Entonces a estos nosotros es muy importante que lo sepamos. A esto le llamamos, vamos a recapitular, a esto le llamamos una expresión matemática. Mire, a todo esto que está viendo aquí, 4 por x menos 7 igual a 5. A esto le llamamos una expresión matemática, pero cada uno de ellos también tiene su característica. Mire, el número que acompaña a una variable o a una letra que usted conoce se llama coeficiente. Esa letra que está ahí se llama variable. El signo que esté después o antes de toda la expresión se llama operador.
Y a los números que usted mire solo se llaman términos independientes o constantes, ¿sí? Términos independientes o constantes, ¿ok? Es muy importante saber eso. Entonces, ¿qué me dice si yo le pregunto qué es X? ¿Qué puede ser 5? ¿Ok? Usted va a decir, mis, esto es una variable. Y un número que esté solo es el término constante. ¿Ok? Así lo vamos a ir identificando desde ahorita. Entonces, miren, trabajar en el álgebra consiste pues en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas. Por ejemplo, usted siempre le van a preguntar en este tipo de casos, encuéntreme el valor de X, encuéntreme el valor de Y, encuéntreme el valor de Z, algo así. Entonces a estas cantidades le llamamos variables incógnitas. ¿Por qué son incógnitas? Porque es algo que no conocemos. ¿Qué pasa si yo le digo a usted 4x menos 7 igual a 5? Encuéntreme el valor de la variable. Entonces esta es una variable incógnita. Ese es el valor de la variable que usted todavía no conoce. Entonces, estas expresiones nos llevan a eso, encontrar valores, y a esas variables que no conocemos le llamamos variables incógnitas o indeterminadas, que se representan por las letras que usted ya conoce. También pues una expresión algebraica, esta es una expresión algebraica, mire, o una expresión numérica. También es una combinación de letras y números ligados a los signos de los operadores de adición o sustracción, multiplicación, división o potencia. Esas expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar áreas y volúmenes, longitudes de circunferencias o cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos ese tipo de cosas. Hasta ahorita nos vamos a quedar aquí. Solamente es un repaso de lo que les he enseñado. Les voy a dejar tareitas después de manera que ustedes vayan avanzando con este tipo de repaso que les he estado haciendo.